Reciban todos un caluroso saludo en el nombre de Cristo Jesús, quien les habla su hermano pastor, doctor Montalvo Suero. Es para nosotros un gran honor poder compartir con ustedes en esta ocasión un estudio más de la palabra del Señor. Amén. Algo especial, y el tema de esta ocasión corresponde a la unidad número 23, correspondiente al domingo 7 de junio, que lleva como tema la unción profética de la iglesia. Es un tema que se habla mucho en la actualidad, de unción profética, de profetismo, y precisamente queremos tratar este tema en particular, compartirlo con todos ustedes, mis amados, amén, hermanos de las redes sociales que comparten con nosotros y que están siempre en sintonía. Alabado el nombre del Señor. La idea central a través del cual gira este estudio es que la iglesia ha sido comisionada, ha recibido de Dios un llamado de levantar su voz profética en el mundo con el poder del Espíritu Santo. Y en nuestro texto, versículo clave, se encuentra en 1 Corintios, capítulo 14, verso 3, el cual nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los objetivos para esta unidad son los siguientes. Primero, entender la importancia del profetismo bíblico tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Segundo, conocer el verdadero significado del concepto bíblico de profeta. Valorar el uso sabio de los dones espirituales que son dados por Dios a los creyentes y asumir una actitud de compromiso ante la responsabilidad profética de la iglesia. En el Antiguo Testamento se emplean varios términos para designar la palabra profeta. El más común es la palabra Naví, que se traduce como profeta y también se traduce en otras ocasiones como vocero de Dios. Proviene del griego profetés, y otro término que se usa en hebreo es Yosef, el cual se traduce como vidente. El profetismo bíblico ocupó sin lugar a duda un lugar prominente en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Salomón, cuando florecía la ley y el templo, que hubo un mayor tiempo de florecimiento, Salomón declaró la importancia de la función profética en los siguientes términos: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Eso lo encontramos en Proverbios 29, versículos 18. La palabra profecía en ese texto se refiere a chazón, que se refiere a sueño, visión, profecía o visión profética, y desenfrenar del hebreo es disipar, vengar o perecer. En otras palabras, sin profecía, sin la visión de Dios que nos sirve de guianza, el pueblo perece o perece el pueblo. La Biblia hebrea se llama Tanakh con K al final. Otros la traducen como Tanaj con J al final. Es nombrada así por las iniciales de las tres principales secciones que contiene, que son la T de Torah, la N de Nebim, que son los profetas, y la K de Ketubim, que son los escritos. Los Nebim o los profetas incluyen los cuatro profetas mayores que conocemos, que son Isaías, Jeremías y Lamentaciones de Jeremías está en un solo volumen, Ezequiel y Daniel. Los 12 profetas están en un solo libro también, o sea, se llama el libro de los 12, y además incluye los libros de Josué, Jueces como un solo tomo, Samuel como un solo tomo y Reyes como un solo tomo. Por lo tanto, si observamos la literatura profética del Antiguo Testamento, representa mucho más de un 50% del contenido del Antiguo Testamento. Los profetas, a diferencia de los sacerdotes, no tenían castas o órdenes o jerarquías, ni era una función que se podía heredar o pasar de padre a hijo. Su ministerio no se realizaba en el templo y su tarea no se limitaba únicamente a predecir los acontecimientos futuros, porque casi siempre asociamos la palabra profeta con la labor de predecir acontecimientos futuros o predecir lo que va a acontecer. Los profetas, ¿qué eran entonces en realidad? Si su mayor función no era predecir lo que iba a acontecer o tener una visión futura de algo que aún no había ocurrido. ¿Cuál era su función? Encontramos en el Antiguo Testamento que los profetas primeramente eran guías espirituales, segundo, eran escogidos por Dios, por lo tanto, no era por descendencia humana,
ni era por el tribu, no era por ninguna tribu en particular, y sobre los cuales descendía el Espíritu de Jehová. Dios los elegía. Y cuando Dios lo elegía, el Espíritu Santo de Dios descendía sobre ellos y entonces ellos actuaban como voceros autoritarios de parte de Dios. Y esto eran los profetas en el Antiguo Testamento. Por tanto, en el Antiguo Testamento no observamos, amén, que el Espíritu de Dios estuviese de forma permanente sobre ningún profeta, sino que la profecía era dada cuando el Espíritu del Señor o cuando escuchaban la voz de Dios y Dios le ordenaba a ellos actuar, llevar un mensaje o le comunicaba una visión que tenía que compartir con todo el pueblo. Ahora, primero veamos el tema de la profecía en el Nuevo Testamento, después que hemos visto este gran contexto de las profecías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la profecía también ocupó un lugar importante. Además del libro de Apocalipsis o de Revelaciones, que eminentemente es un libro profético, los evangelios, las epístolas paulinas, las epístolas generales, todas contienen profecías. Juan el Bautista, Pedro, Pablo y otros apóstoles en el Nuevo Testamento son considerados como profetas. Esteban, el diácono, Felipe, el evangelista, las hijas de Felipe son también consideradas profetas. Se lee también que en la iglesia de Antioquía habían profetas en Hechos 13:1, entre los cuales se distingue Bernabé, que es uno de los más conocidos. Además, la profecía o el don de profecía es contado como un ministerio dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, según leemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero es importante que aprendamos la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento son por igual voceros de Dios, que deben transmitir la palabra de Dios tal y como la reciben. Las profecías del Antiguo Testamento miran el porvenir desde un punto de vista de Israel y tratan los temas del cumplimiento de los pactos de Dios con Israel, la restauración nacional del pueblo de Israel y las promesas, sobre todo, del advenimiento del Mesías. Estos son el enfoque principal de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Mientras que las profecías en el Nuevo Testamento se enfocan en la iglesia y tratan los temas de la segunda venida de Cristo, el fin de este siglo y también las profecías concernientes al establecimiento del reino de Dios en la tierra, que encontramos básicamente en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, también encontramos algunos ejemplos de profecía que queremos compartir con ustedes en esta ocasión. Juan el Bautista es el primer ejemplo de profecía del Nuevo Testamento. Juan el Bautista rompe el silencio profético de 400 años del período intertestamentario, es decir, desde Malaquí, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista. Hubo aproximadamente 400 años en que no había profeta de Dios en Israel y por lo tanto no se escuchaba la voz de Dios. Vino Juan el Bautista como mensajero de Dios, rompió ese silencio profético y Juan el Bautista anunciaba la llegada del Mesías y él era la voz que clama en el desierto, según Isaías 40, verso 3 al 5. El mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento y este mensaje profético le llevó a denunciar el pecado aún del rey Herodes por haber tomado la mujer de su hermano Felipe, a Herodías, y casarse con ella, lo cual era un acto ilícito y repugnante de acuerdo con la ley de Moisés. Lo vemos en Mateo 14, 3 al 5 y sobre todo en Levítico 18, 16, donde la ley absolutamente prohíbe casarse con la esposa de su hermano. Juan, debido a esta denuncia, fue encarcelado por el rey Herodes y Herodías, su mujer, se enseñó contra él pidiendo su cabeza en una bandeja de plata. Las circunstancias de la muerte y el decapitamiento de Juan el Bautista la podemos encontrar en Mateo capítulo 14, verso 1 al 12. Y estas circunstancias son terribles. Y Juan el Bautista, amén, la Biblia lo señala,
tal vez como el último de los profetas al estilo del Antiguo Testamento, que dice, y las profecías, hablando de ese ministerio antiguo, amén, son hasta Juan el Bautista, porque después de Juan el Bautista, ya no el Espíritu Santo vendría esporádicamente, sino que estaría de forma permanente en los creyentes, y por lo tanto Juan el Bautista cierra el ciclo de esos profetas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, verso 1 al 14, presenta un segundo ejemplo de la función profética, cuando Pablo denunció a Pedro, uno de los 12, por Pedro discriminar contra los creyentes gentiles. Pablo observó que Pedro, cuando estaba a solas con los gentiles, se conducía con amor y los trataba como iguales. Pero cuando llegaron los judaizantes, Pedro se aisló de los hermanos gentiles como si estos tuviesen alguna contaminación. Pablo le enfrentó oponiéndose a su actitud de hipocresía. En el versículo 13 podemos leerlo, y señalando que Pedro no andaba rectamente delante de Dios, pues un mal liderazgo puede causar un gran daño en el evangelio. Por lo tanto, él no andaba conforme al evangelio de Dios. Al amonestar a Pedro, Pablo ejerció su función profética. No encubrió una acción incorrecta de un compañero suyo, y vio a Pedro como un hermano que no estaba actuando a la altura del liderazgo que él estaba llamado a representar. Por lo tanto, Pablo, usando esa autoridad profética, reprendió públicamente a Pedro, de tal forma que aún queda escrito en los evangelios. Ahora, con respecto al don profético, la unción profética de la iglesia, tenemos que irnos prácticamente a los dones del Espíritu Santo. Anteriormente, el Espíritu de Dios descendía esporádicamente sobre los profetas para esto tener visiones o profetizar o llevar un mensaje de parte de Dios, pero ahora encontramos, amén, que las profecías son impartidas como un don del Espíritu Santo. Y en efecto, los dones son impartidos a los creyentes por medio del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo fue dado para capacitación de los creyentes para la obra del ministerio, según vemos en Hechos 1:8, cuando dice la palabra de Dios, y recibiréis poder, es un investimiento de poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, porque para eso es el Espíritu Santo, una capacitación para el ministerio o para la realización de la obra de Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo cual Cristo les dio instrucciones precisas a sus apóstoles de no salir de Jerusalén hasta tanto no reciban el don del Espíritu Santo o la promesa del Padre, como se hace constar en Hechos capítulo 1, los versículos 4 y 5. Este bautismo del Espíritu Santo o esta investidura de poder le confirió a los creyentes los dones espirituales. En esta lección, por lo tanto, veremos el don de profecía y el llamado particular de la iglesia de levantar su voz profética en el mundo, proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12, versos 7 al 11, encontramos los 9 dones espirituales que son dados a los creyentes por el Espíritu Santo, los cuales pueden ser clasificados de la manera siguiente. Primero, podemos llamar dones de conocimiento, o sea, dones de revelación o dones de enseñanza, que corresponde al mismo grupo, los cuales son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. En la segunda categoría son los dones activos, también llamados dones de poder o dones extraordinarios. Estos son el don de fe, dones de sanidades y dones de hacer milagros. Y la tercera categoría son los dones de expresión. Por lo tanto, son dones de palabra o dones de inspiración, como también muchos autores le llaman. En esto se encuentra el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Amén. Así que estos 9 dones tienen esta clasificación en particular.
En el capítulo 14 de Primera de Corinto, el apóstol Pablo se enfoca principalmente en hablarnos de los dones de expresión, cuyo uso obviamente se había prestado a confusión en la iglesia de Corinto. Pablo, al escribir este capítulo, el capítulo 14, tiene dos claros propósitos. Primero, restablecer el orden de la iglesia de Corinto. Y segundo, ayudarles a crecer hacia la madurez espiritual. Pablo deseaba educar a la iglesia respecto al valor y al uso de los dones espirituales, por lo cual les da instrucciones precisas en este capítulo. Les enseña que existen ciertas reglas para el uso adecuado de los dones. O sea, el hecho de que nosotros podamos recibir algún don del Espíritu Santo, eso no nos da autoridad para nosotros administrarlo antojadizamente como a nosotros bien nos parezca. Ni tampoco los dones del Espíritu Santo es una zona donde no hay ninguna regla, es una zona para nadie, donde únicamente lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará, como algunos lamentablemente lo dicen, para expresar sencillamente que andamos de forma desordenada y que nadie puede inmiscuirse cuando se manifieste el Espíritu Santo, y que éste siempre se va a manifestar antojadizamente en contra de toda lógica y en contra de toda valoración humana. Es cierto que nosotros tenemos que llevarnos y guiar y ser guiados por el Espíritu Santo, pero también es cierto que la iglesia debe crecer en madurez cristiana y debe aprender a administrar los dones espirituales, los cuales están sujetos a cierto orden conforme lo establece el apóstol Pablo en este libro, Primera de Corintios, capítulo 14. Así que el apóstol Pablo les enseña que existen ciertas reglas para el uso adecuado de los dones, los cuales ignoraban, las cuales no se estaban cumpliendo en la iglesia de Corinto, y el servicio público de la iglesia de Corinto, por lo tanto, dejaba mucho que desear. Evidentemente que Corinto era una iglesia inmadura, y así lo señala el apóstol Pablo en Primera de Corintios 14:20, habiendo entre ellos divisiones, él lo muestra el capítulo 1, amén, inmoralidades en el capítulo 5, litigios en el capítulo 6, problemas matrimoniales capítulo 7 y problemas de idolatría capítulo 8 y 10. ¿Cómo no vamos a considerar que esta iglesia aún no había crecido lo suficiente para alcanzar la madurez cristiana? Eso totalmente era evidente. Y toda esta problemática o esta inmadurez de la iglesia de Corinto se estaba reflejando en la vida cúltica de la iglesia, es decir, en el servicio público y en la adoración que se hacía públicamente. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo denunció que los corintios estaban cometiendo abusos en la cena del Señor. Y en 1 Corintios 14, Pablo denuncia otra vez el uso inapropiado de los dones del Espíritu Santo y da instrucciones precisas para establecer un orden en el servicio o culto público de la iglesia. Su conducta, la conducta de los hermanos de Corinto, era inapropiada. Podemos llamarla egodistónica, porque giraba en torno al autoconcepto de un ego infantil. Un ego que decía, como 1 Corintios 1:12 dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, con una conducta infantil girando en torno a la identidad o el autoconcepto de su ego. Este autoconcepto de su ego y esa ignorancia que tenía la iglesia de Corinto les llevó a exagerar la importancia del don de lenguas o glosalalia, atribuyendo mayor espiritualidad a los hermanos que hablaban en otras lenguas. Amén. Lógicamente que parece que la iglesia pentecostal atravesó igualmente por esta etapa infantil, donde nosotros valorábamos que los hermanos que hablaban en lengua tenían mayor connotación espiritual que otros hermanos que tal vez no hablaban en lengua, y por lo tanto esto en Corinto como también en nosotros produjo dos tipos de problemática. La primera, la iglesia de Corinto menoscabaron los otros dones espirituales. Lógicamente, si resaltamos el hablar en lengua, nos vamos a descuidar de los demás dones espirituales. Y segundo, esto causó desórdenes en el servicio público. Ahora entendemos por qué Pablo hizo tanto énfasis en el don de lenguas, tratando de persuadirlo
para que ellos entendieran la importancia de los dones de profecía y la enseñanza y asumieran una actitud madura de compromiso con todos los dones espirituales y no únicamente con el don de lengua. Pablo en este capítulo 14 de 1 Corintios hace énfasis en la profecía sobre el don de lenguas y comienza diciendo o declarando: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profecía pudiera involucrar acontecimientos futuros como los profetas del Antiguo Testamento, pero su propósito central a la luz del Nuevo Testamento es la comunicación clara del Evangelio de Jesucristo, ya sea de manera pública o por testimonio privada, con la unción del Espíritu Santo. Así que en la actualidad, cuando un pastor se para en un púlpito hablando o predicando con la unción de Dios, está hablando en una función profética. Así se da a entender en el Nuevo Testamento. Cuando un hermano, cuando un evangelista, cuando un diácono se pone de pie y habla las grandes verdades del Evangelio y es dirigido por el Espíritu Santo con poder, está hablando y está desarrollando la función profética a la luz del Nuevo Testamento. El hablar en otras lenguas de este versículo, del versículo 12 específicamente, es un don legítimo del Espíritu Santo. Pero los creyentes de Corinto lo estaban usando como un signo de superioridad espiritual que amenazaba grandemente con la unidad de la iglesia. Así que, como los gnósticos decían en el tiempo de la iglesia primitiva, que si tú no habías alcanzado ese grado de gnosis, amén, tú no estabas al nivel de ellos. Así estos hermanos que habían exagerado la función del Espíritu Santo, si tú no hablas en lenguas, amén, por lo tanto, entonces tú no tienes el Espíritu Santo, o tú no eres de Dios, o tú tienes menos calidad espiritual que otros hermanos que sí hablan el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 14, verso 13, Pablo declara que si una persona tiene el don de hablar en lenguas, escuche bien, si usted o alguien tiene el don de hablar en lenguas, dice la palabra, debe orar por el don de interpretación, a fin de conocer lo que está diciendo, y así más tarde poder proclamarlo públicamente para que toda la iglesia sea edificada con tu don. Y en 1 Corintios capítulo 14, los versículos 14 y 15 específicamente, nos dice que el culto a Dios se involucra tanto la mente como el corazón o el espíritu de la persona. Por lo tanto, hay un espacio adecuado en el servicio oculto a Dios para el intelecto que nos capacita para usar, amén, para usar racional y eficientemente nuestros dones espirituales. O sea, no es un espacio neutro donde todo el mundo pueda hacer lo que quiere. Amén. Y podemos tal vez atemorizarnos porque está siendo usado por el Espíritu Santo. Porque tenga el Espíritu Santo, no puedo golpear a otro, no puedo ofender al otro, no puedo hacer cosas que están incorrectas. Amén. Sino, amén, que debo actuarlo de forma coherente y sobre todo hay un espacio al intelecto en la manifestación del Espíritu Santo y hay, por lo tanto, tenemos que administrarlo sabiamente. Por eso el apóstol Pablo, en este texto que he leído, amén, de 1 Corintios 14, los versículos 4 y 15, dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Todas las cosas que se hacen en el servicio público, todas las cosas que hacemos administrando los dones del Espíritu Santo, no pueden dejar el entendimiento a un lado, y si lo hacemos, no hay edificación ni propósito en esos dones espirituales. Nos preguntamos ahora, ¿cuáles son las instrucciones sobre el uso del Espíritu Santo que el apóstol Pablo nos está brindando en este importante capítulo? Que ahí se centra la función, la unción profética de la iglesia que estamos hablando en esta tarde. Pablo presenta 4 principios, comenzando ya. Los 4 principios los cuales rige el uso de todos los dones espirituales. ¿Cuáles son? Número 1, los dones espirituales son dados para la edificación de la iglesia,
Por lo tanto, todo lo que se realice en el culto debe ser para edificar a todos los creyentes. 1 Corintios 14:12, ¿qué nos dice? Hay pues, hermanos, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, dado cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación de lenguas. O sea, son todas las cosas que podemos realizar en un culto público, ya sea los cánticos, los salmos, doctrina, las lenguas, la revelación, que es la profecía, y también la interpretación de lengua. ¿Qué dice Pablo? Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26 y 1 Corintios 14:12. Los dones, por lo tanto, deben ser usados con entendimiento, según leemos en 1 Corintios 14 y 15, que ya le hemos leído. De otra forma, su uso no sería eficiente. Significa que nuestro intelecto debe estar involucrado en el uso y en la mayordomía de los dones espirituales. Por esa razón que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice acerca de los dones, el que preside con solicitud, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Cada don debe dedicarse a su propio llamado, a su propia vocación, a su propia naturaleza, no interfiriendo en la función de otros. Si Dios te llama para profetizar, ¿qué haces tal vez en otra área que no te corresponde? Hay que ser sabio, amén, administrarlo con entendimiento, administrarlo con orden, administrarlo con disciplina, administrarlo con sabiduría. Y esto es lo que la Biblia llama una mayordomía eficiente de los dones del Espíritu Santo, los cuales tenemos que hacerlo en base a nuestro entendimiento. O sea, resumiendo, ¿cuáles son los principios o reglas generales que el apóstol Pablo nos brinda para el uso de todos los dones espirituales? Número 1, cuando ejercemos los dones, son dados para edificación de la iglesia. Número 2, deben ser usados con el entendimiento. O sea, no es una zona libre donde cada quien puede hacer lo que bien se le parezca, sino que tenemos que usarlo con entendimiento. Tercero, los dones deben usarse en orden y disciplina, pues el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Eso lo declara Pablo en el versículo 32. Nótese que la palabra espíritu está escrita con letra minúscula. Por lo tanto, no se refiere al Espíritu Santo, como algunos mal han interpretado, sino se refiere a la voluntad o al espíritu del profeta. Lo que significa, en ese mismo orden, amén, que el orador ungido, el predicador, siempre debe estar en control de lo que dice y lo que hace. Pues el Espíritu Santo no anula nuestra personalidad, sino que nos respeta. No puedo decir que porque estoy bajo la unción le doy un mal golpe a otra persona. No puede ser esto porque Dios es Dios de orden, de disciplina, y por lo tanto no voy a agredir o a insultar o a decir cosas que realmente no teníamos la voluntad de hacerlo. Solamente una persona que esté ebria, amén, porque el alcohol lógicamente es desinhibe a las personas y dicen cosas, amén, que están pensando, pero que tal vez en su juicio cabal no sean capaces de expresarlo. Tampoco estamos bajo una posesión, porque en una posesión el demonio toma control de nosotros y no sabemos lo que hablamos o lo que decimos, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros como una investidura de poder, respetando nuestra personalidad, dando un espacio a nuestra voluntad para que nosotros decidamos cuándo y cómo hacer las cosas correctamente, en un orden y en una disciplina, buscando un propósito en la realización de ese don que estamos llamados a desempeñar. Este es el principio número 3. Los dones deben usarse en orden y disciplina. Amén. Ya que el espíritu de los profetas se sujeta al profeta. Y número 4, los dones deben usarse para la paz y procurando la unidad y la armonía de todos los creyentes. En el versículo 33 dice el apóstol Pablo: Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Qué significa esto? Primero,
que Dios no se complace con el caos, con el desorden. Y segundo, Dios es un Dios de paz, no de luchas de grupos en la iglesia, no de luchas de individuos entre las iglesias con propósitos egoístas que causan divisiones, porque precisamente esto está reflejando el contexto de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Unos despreciaban a otros porque no hablaban en otras lenguas y considerándose superior a los demás hermanos, habiendo luchas, habiendo grupos en la iglesia que contendían unos con otros. Y esto lógicamente era un ambiente de confusión, de caos, de falta de unidad. Y por eso Pablo dice, Dios no es un Dios Dios es un Dios de desorden, sino de paz. O sea, el uso del don tiene que llamar a la armonía. Cuando tú usas tu don y causa división, no es de Dios. Cuando usas el don y causa contienda, no es de Dios. Porque cuando usamos el don que Dios nos está dando a través del Santo Espíritu, es para procurar la paz y la armonía en todo el cuerpo de Cristo. No es para lacerar, no es para herir, es para vendar, es para curar las heridas que Dios nos da ese don del Espíritu Santo. Por otro lado, Pablo presenta varios puntos en relación con hablar en otras lenguas, que se llama glosalalia en griego. Esos puntos, amén, me gustaría que usted vaya apuntándolo si es posible, para que no pierda, amén, el enfoque del estudio de esta tarde. Primero, el apóstol Pablo no pone en discusión de que el don del Espíritu Santo sea un don legítimo, ya que en el capítulo 12:10 los presenta como un don del Espíritu Santo, y en el capítulo 14:1 también es presentado como don del Espíritu Santo cuando hace un llamado: procurad los dones del Espíritu. Ese es el primer punto de Pablo. El hablar en lengua es un don legítimo del Espíritu Santo. Segundo, el don de lengua debe ser procurado por todos los creyentes igual que los demás dones. Y tercero, es un don de adoración. Hay que entender la naturaleza de este don. El don del Espíritu Santo, o de hablar en otras lenguas específicamente, es un don de adoración, pues quien habla en otras lenguas habla misterios para Dios. Quien habla en otras lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Por lo tanto, es una comunicación que nosotros tenemos con Dios. Pero también dice el apóstol Pablo en el punto número 4 que es un don personal. En el versículo 4, pues quien habla en otras lenguas a sí mismo se edifica, pero no edifica a la iglesia. Amén. Por lo tanto, tenemos que verlo desde esa perspectiva, que primero, que es un don legítimo, amén, del Espíritu Santo. Segundo, que debe ser procurado por todos los creyentes, porque también es importante, no vamos a tenerlo en poco, amén, ni tampoco vamos a elevar su importancia sobre los demás dones. Tercero, es un don de adoración por naturaleza, porque hablamos con Dios cuando hablamos en lengua. No estamos hablando con los hombres, sino con Dios cuando hablamos en lengua, porque, escuche bien, es un don de adoración. Y cuarto, amén, es un don personal. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Pero, por lo tanto, mejor dicho, no es un don de edificación. Hablar en otras lenguas es menos que la profecía o la enseñanza, porque cuando hablamos en lengua, no hablamos en lengua para edificar a la iglesia, sino a nosotros mismos. Amén. Ese es el número 5. Ahora, las lenguas fueron dadas como señal por causa de los incrédulos. Es el punto 6 que Pablo señala en el capítulo, en los versículos 21 y 22. Las lenguas fueron dadas no por los creyentes, sino para los incrédulos, como una señal profética. Amén. 7. Las lenguas no son un medio de fe, pues no persuaden, no convencen. Amén. No es para que la gente escuchando cómo tú hablas en lengua sean convencidas y sean traídas al conocimiento del Evangelio de Dios. Porque el que habla en otras lenguas nadie lo entiende y por lo tanto no va a reprender, no va a comunicarle a nadie un mensaje claro de la palabra de Dios. Y por lo tanto no es un don como un medio de fe. Y número 8, el apóstol Pablo en este capítulo precioso de 1 de Corintios 14
nos dice que el don de lengua puede ser controlado. A pesar de que muchos digan que no son capaces de controlarse, amén, o que cuando se manifiesta el don de lengua, usted tiene que hacerlo, la experiencia, la práctica, amén, y la Biblia nos demuestra que sí puede ser controlado, y por eso dice tanto el don de lengua como la profecía puede ser controlado, o cualquier don del Espíritu Santo puede ser controlado, amén. Está sujeto al creyente, está sujeto a aquel que recibe el don, amén. Su administración, su mayordomía pertenece a aquel que recibe el don, no así el don mismo, porque el don mismo es dado por Dios y no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que reparte dones como Él quiere, pero su uso sí depende de nosotros. Por eso es que dice la Biblia en el versículo 32 que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Así que, lógicamente, observamos en la iglesia que muchas veces ese respeto, amén, se manifiesta de una forma práctica en la congregación. Un premisito, por favor. ¿Qué observamos? Observamos que respeta los temperamentos, observamos que respeta la cultura, observamos que respeta muchos parámetros que el ser humano tiene. Culturalmente los latinos somos dados a una mayor manifestación de los dones del Espíritu Santo, contrario a la cultura americana, algunos sectores de la cultura americana o de la cultura europea. Y también observamos no solamente el aspecto cultural, sino de los temperamentos, que las personas que son melancólicas, las personas las personas que tienen cierta timidez también reaccionan de forma contraria cuando reciben el don del Espíritu Santo o cualquier don del Espíritu Santo. O sea que se sujeta a la personalidad, igual que en el Antiguo Testamento, que cuando venía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová descendía sobre el profeta, pero no anulaba la personalidad del profeta, de tal forma que Abacú, siendo un hombre de formación tal vez campesina, él hablaba en su propio lenguaje cuando profetizaba. Le llegó a llamar a las damas de alta sociedad, le llamó vacas de Basán. Oh vacas de Basán, vosotras seríais traídas con garfio. Porque él dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, no tengo una cultura de palacio, no tengo una cultura de universidad, soy un campesino y hablo de esa forma y por lo tanto mi personalidad es usada cuando yo administro el don de la palabra de Dios. Lo vemos en el apóstol Pablo, en Lucas, que hablaron con mucha elocuencia. Pero también lo vemos en un lenguaje más tosco, amén, pero Dios es que usa al profeta en su misma personalidad, no se la va a transformar, amén, sino que va a usar lo que el profeta es en todo momento. Pablo enfatiza que el culto público debe ser inteligible o de ser entendido y de edificación para la iglesia. Por eso es que dice que sea para edificación. Si no es inteligible, amén, no edifica. Por lo tanto, así como las notas de un instrumento musical pueden ser ejecutadas en orden para que las notas sean precisas, como declara en los versículos 7 al 9, de igual manera, cada palabra que nosotros pronunciamos deben ser inteligibles. Cada palabra de un idioma son interpretadas con claridad para los oyentes, conforme dice los versículos 10 y 11. Pero no así el que habla en lengua, porque habla, amén, en lenguas que no son conocidas, y el que le escucha es como si fuese un extranjero o un extraño, porque no entiende absolutamente nada de lo que se está comunicando. Con respecto al don de profecía, el apóstol Pablo destacó los siguientes aspectos. Número 1, Pablo dijo que la profecía son para edificación, exhortación y consolación, 3 cosas. Así, cuando tú estás predicando en el púlpito, haciendo uso de ese don precioso, de esa unción profética que Dios te ha dado, si debes recordar que el propósito principal es edificación, exhortación y consolación. No herir, no agredir. Amén. No ensañarse contra otras personas, no causar división, no contradecir las escrituras, sino ir acorde con lo que expresa la palabra de Dios. En tiempos de antaño,
Muchos predicadores usaban tal vez el púlpito para tirar, para referirse a personas específicas que estaban en el público, amén, haciendo uso incorrecto del púlpito y respetando el don y la unción profética que estaba en ello. El que hace eso, lógicamente, tiene que ser reprendido, así como Pablo reprendió a Pedro públicamente. La persona que hace un uso incorrecto del don o la unción profética que está en él, debe ser llamado a la atención, amén, para que entienda que esto es un orden y este orden tiene que ser respetado por todos y que ninguno estamos por encima de ese orden. O sea, recapitulando, ¿cuáles son los aspectos que Pablo destacó con respecto a las profecías? Uno, las profecías son para edificación, exhortación y consolación, no para divisiones, no para contienda, no para chismes, no para pullas. Amén. Es para edificación, exhortación y consolación. Número 2, las profecías fueron traídas por causa de los creyentes, para edificación, por supuesto. Amén. No para otra cosa. Mientras que el don de lengua es señal profética para los incrédulos, las profecías son para edificación o enseñanza, amén, de los creyentes, para que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, pueda crecer hacia la madurez espiritual. Tercero, Pedro agrega, no son traídas por voluntad humana, sino de Dios. Lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Es decir, el profeta en el Nuevo Testamento no habla de su propia parte, sino que habla cosas de Dios. Por eso dice la Biblia también que lo usemos en la medida de la fe. Tú tienes que estar consciente de que no eres tú que está hablando. Tienes que estar consciente de que es Dios que te está dirigiendo. Y si tienes alguna duda, ponte en oración y busca la confirmación de parte de Dios. Y habla solamente cuando tú estés seguro que es Dios que te está dirigiendo y el que te está hablando para que tú realices tal o cual acción. Número 4, la profecía, al contrario que el don de lengua, la profecía sí es un medio de fe. Y lo leemos en 1 Corintios 14, versículos 24 al 25. Dice, el incrédulo o indocto, el que no conoce la palabra, cuando entra a la congregación y todos están profetizando o alguien está profetizando, por todos es convencido y por todos es juzgado. Porque, lógicamente, la profecía produce convencimiento en la persona. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre su rostro, adora a Dios y declara que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es porque produce convencimiento, produce arrepentimiento. Y cuando hablamos de profecía, estamos hablando de la proclamación pública y autoritaria de la palabra de Dios en el poder y en la unción del Espíritu Santo del Señor. En 1 Corintios 14, los versículos 27 al 30, Pablo establece algunas reglas de orden y protocolo para el servicio público que nosotros realicemos. ¿Cuál es este orden? Y este texto, versículos 27 al 31, han servido de ayuda y de guía para la iglesia protestante a través de los años. Número 1, ¿qué establece el apóstol Pablo? Si alguno habla en lengua extraña, sean por 2 o más 3. O sea, en un servicio público no puede hablar todos los hermanos en la congregación, sino que 2 o 3 personas van a tener oportunidad durante el servicio, no al mismo tiempo. Y por eso dice, y por turno. Serían 2 o 3 personas, los más 3 personas que van a hablar en otras lenguas, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Dios no va a traer, amén, múltiples personas que hablen al mismo tiempo en lengua en la congregación. Todos podemos hablar en lengua, pero recordemos que la lengua, amén, es un don de adoración, donde yo hablo con Dios. Amén. Y la lengua es un don personal porque me sirve a mí mismo edificación.
y por tanto sentado podemos hablar en lengua, estando en rodillas podemos hablar en lengua, pero no todos podemos pararnos en pie, tomar el púlpito y todos en el púlpito hablar al mismo tiempo en lenguas, porque sería incorrecto. El apóstol Pablo, por lo tanto, dice, si alguno habla en lenguas extrañas, sea por 2 o más 3 y por turno, y uno interprete. Eso es el versículo 27. Si no, entonces ahí nos lleva a la segunda regla. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, simplemente ahí donde está sentado, usted va a hablar en lengua, se va a comunicar con Dios, va a ser edificado, pero lógicamente no va a compartir o no va a dirigirse a la congregación hablando en lengua, ya que no hay ninguna persona que interprete en ese momento. Asimismo, los profetas igualmente hablen 2 o 3. Eso lo dice en el versículo 29. Y los demás juzguen. O sea, póngase atento para comprobar que lo que está diciendo en profecía esté conforme a la palabra de Dios. Y por eso los demás callen y juzguen lo que él está diciendo y observen, como dice el Antiguo Testamento, si la profecía se cumple, hablo de Dios. Si la profecía está de acuerdo con lo que dice la palabra, hablo de Dios. Pero si no se cumple o no está de acuerdo con lo que dice la palabra, no está hablando de parte de Dios. Y por eso es que dice, los demás juzguen. Número 4. Si alguno le fuera revelado, si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Amén. Y hable. Versículo 30. Este es el orden o la disciplina que el apóstol Pablo establece en las congregaciones. Amén. Porque dice, porque podéis profetizar, porque no podéis profetizar, no podéis profetizar todos, sino uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 31. Este orden lo vemos de manera fabulosa. Lógicamente, tenemos que analizar cómo nosotros, como la iglesia del siglo XX, estamos cumpliendo tal vez este orden, amén, en la congregación. Muchas iglesias, por ejemplo, aman orar todos al mismo tiempo a voz en cuello, y cuando el pastor o que la persona que dirige manda hacer una oración, nos manda hacer una oración colectiva. Amén. Pero en la Biblia la oración colectiva no significa que todos oren al mismo tiempo, sino que una persona ora y los demás escuchan la palabra del orador, porque con esta oración, amén, también la iglesia se está edificando. Por eso dice el apóstol Pablo, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si todos oramos al mismo tiempo, aunque esa sea nuestra costumbre particular, lógicamente que las personas que están de visita no van a entender ni van a ser edificadas con la oración que nosotros estamos realizando. Y por lo tanto tenemos que cuestionar algunas prácticas que nosotros estamos realizando en la antigüedad para ver si se ajustan a los principios que están en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito y el uso de los dones? ¿Cuál es el propósito de la unción profética que la iglesia y los creyentes hemos recibido? Es claro que Dios le ha dado a los creyentes los dones del Espíritu Santo con el propósito de que su iglesia sea edificada. Pero cada creyente debe estar consciente de algunas cosas particulares. Número 1, tenemos que estar conscientes que de los dones pertenecen a Dios y Él da como Él quiere. Es decir, los dones no son nuestros. Yo no puedo decir que soy profeta, amén, porque el don de profecía no es mío. Es dado por el Espíritu Santo y se lo da a la iglesia, amén, como Él quiere. Muchas veces hay personas que creen no poseer ese don, amén, de profecía, y en un momento dado Dios lo utiliza con ese don porque Él lo hace como Él quiere. Número 2, los dones han sido dados para usarlos sabiamente para edificación de la iglesia. No podemos usarlo a nuestro capricho, a nuestro antojo, para cualquier propósito. Amén. Lógicamente en la antigüedad, no en la antigüedad, sino cuando la iglesia pentecostal comenzaba, que había un caos, un desorden con los dones del Espíritu Santo.
Algunos incluso iban y decían a una joven que el Espíritu Santo le decía que se case con él y tenía que casarse con él, porque nosotros lógicamente bajo ese temor hasta matrimonios se podían conseguir y se podían conseguir otras cosas materiales. Quien tal cosa hace no lo está haciendo de parte de Dios, sino que son vivezas, son egoísmos, actos egoístas que los hombres, que los seres humanos muchas veces realizan. Esto nos recuerda una ocasión, amén, que un hermano de la congregación fue a la casa de otro hermano y mientras llegó a la casa le pidió al hermano que hiciesen una oración conjunto. Hicieron una oración y en la oración el hermano habla en lengua y él mismo interpreta y dice: varón de Dios, el Señor me manda a decirle que yo venga todos los días a su casa a almorzar. El hermano, lógicamente, que tenía mayor conocimiento de la palabra de Dios, inclinó su cabeza y simplemente le dijo: dígale al Señor que lo envió que me mande para comprar un saco de arroz, porque si el Señor que lo envió sabe mi situación económica, entonces no lo hubiese enviado a mí. Amén. O sea que hay que ser sabio y prudente y no dejarnos tal vez persuadir por aquellas personas que hablan a nombre propio. Amén. Como si Dios estuviesen hablando con él. Amén. Y son cosas que no se deben hacer, pero lamentablemente que suceden y han sucedido en el pasado, y nosotros tenemos que saber cuándo habla Dios y cuándo no está hablando Dios. En cierta ocasión, un hermano de la congregación tuvo un sueño que vio a su pastor andando con ropas viles, amén, con ropas tan no apropiadas y con mucha barba, amén. Y cuando el pastor se presenta a la congregación, precisamente el pastor está un poquito descuidado, no se había rasurado ni andaba tan formalmente vestido como él acostumbraba. Y de inmediato se le acercó al pastor y le dijo al pastor: pastor, me dice el Espíritu Santo que le diga a usted que usted tiene que arrepentirse porque está en pecado, porque tuvo un sueño tal o tal forma. Y el pastor, inclinando su cabeza, le dijo: ¿y el Espíritu Santo no les reveló la situación que yo estoy atravesando? No le dijo: usted que me manda a rasurarme. No le dijo el Espíritu Santo que me diese 5 pesos para yo comprar un juego de rasuradora. Y muchas veces malinterpretamos incorrectamente los sueños, las visiones, y vemos las cosas como nosotros creemos y no como el Señor la está revelando en realidad. Por lo tanto, recuerde, número 1, los dones pertenecen a Dios y Él los da como Él quiere. No son nuestros, no nos pertenecen a nosotros. Así que si tienes el don de profecía y Dios usa a otro hermano con profecía en la iglesia, no te pongas celoso, que Dios lo hace como Él quiere. Número 2, los dones han sido dados para usarlos sabiamente para edificación de la iglesia, no para herir, no para causar prejuicios, no para causar humillación. Número 3, mediante el uso de los dones, honramos a Dios y les damos gloria a Dios. Así que cuando usamos un don, no es para nuestro éxito personal o exaltación personal. Los dones divinos, amén, tienen mucha diversidad y muchas funciones según la naturaleza propia, amén, pero sobre todo debe tener presente que no son habilidades humanas, no son estrategias humanas. Hoy en día, lamentablemente, hay un vacío del Espíritu Santo en muchas congregaciones y este vacío está siendo llenado por habilidades humanas. No es que Dios me dice que hay una hermana en la iglesia que se está derrizando. No, porque ¿cuántas pueden haber con esta situación? Hay una hermana hay un hermano que está enamorado de una mujer inconversa. ¿Cuántos hermanos pueden haber en la situación? Antes que una profecía parece adivinación. Parece como que estamos especulando, amén, tratando de establecer una base aleatoria para ver si pegamos con suerte cuando estamos haciendo los usos de los dones espirituales. Y eso no es así. Cuando Dios te habla con nombre y apellido y te habla con precisión. De lo contrario, te guarda silencio y espere que Dios te le hable y no proceda por adelantado. En Romanos 12:6, Pablo establece que los dones espirituales que hemos recibido de Dios deben usarse conforme a la medida de la fe. Eso es Romanos 12, del verso 3 al 8 específicamente. Significa varias cosas. Se refiere a la habilidad de funcionar efectivamente en el don espiritual que usted ha recibido por Dios. Si Dios lo ha hecho maestro,
Usted tiene que tener habilidad de ser un buen maestro. Si lo ha hecho Dios profeta, orador, predicador, debe desarrollar la habilidad suficiente para ser un excelente predicador, orador. Amén. Porque ese es lo que se refiere a la habilidad de funcionar efectivamente en el don dado por Dios. Segundo, que toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios. Repito, cuando la Biblia dice en Romanos 12:6 que debe usarse conforme a la medida de la fe, se refiere que toda profecía debe ser pronunciada en el contexto de la palabra de Dios. Es decir, en el contexto de las escrituras, como dice Mateo 5:17, ni una jota, ni una tilde pasará de su palabra hasta que todo acontezca. Por esto, cuando alguien profetiza, los demás que están sentados deben juzgar si está o no está hablando conforme a la palabra de Dios. Si no está hablando conforme a la palabra de Dios, debemos entender que no es Dios que está hablando, sino que la persona está hablando de sí misma. Amén. Y esto es lo que dice la palabra. Principios para el uso o una buena mayordomía de los dones espirituales. También en Romanos capítulo 12, Pablo habla sobre cómo yo poder ejercer una buena mayordomía de los dones que el Señor me da. En primer lugar, dice, no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque tengas un don espiritual no significa que eres más espiritual o que eres más importante ante Dios que otro hermano. No te hace superior a nadie. Debes reconocer que eres un siervo de Dios y simplemente Dios te ha dado ese don para que tú lo uses para la edificación de la iglesia y te ha llamado a servir. Y el que sirve tiene que ser el menor entre todos sus hermanos. Segundo, debe usarse de acuerdo a la función propia de cada don. Por eso dice en Romanos 7 y 8, Romanos 12, versículos 7 y 8, el de servicio en servir. No en otra cosa, te llamó a servir. El que enseña en la enseñanza, no te llamó a profetizar, sino a enseñar. El que exhorta en la exhortación, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, nosotros no estamos en desorden y tenemos que acogernos al don espiritual que hemos recibido de parte del Señor. Y tercero, el culto público, todos debemos participar con nuestros dones. Tenemos el mismo derecho a participar, pero con respeto y armonía, así como existe armonía entre los miembros de un cuerpo. Igualmente debe existir armonía entre los miembros de la congregación y eso deja por fuera, por lo tanto, cualquier tipo de discriminación o cualquier tipo, amén, de separación o grupismo en las congregaciones. Y en cuarto lugar, cuando en una congregación hay caos, la iglesia no permite que Dios obre a favor de los creyentes como Él quisiera obrar. Amén. Si no hay crecimiento, si no hay revelación, si no hay edificación, si no hay enseñanza de parte de Dios, es porque la iglesia no está permitiendo que el Espíritu Santo obre en ellos como el Señor en realidad quiere obrar. En resumen, tenemos que pensar una reflexión. ¿Debe la iglesia del siglo XXI reevaluar cómo está administrando los dones que Dios nos ha dado? ¿Hasta qué punto debe la iglesia reinterpretar las escrituras tocante al uso de los dones del Espíritu Santo? Esto tenemos que pensarlo seriamente. Pero en conclusión, resumiendo la lección que hemos tenido en esta tarde, podemos decir lo siguiente. Amén. Número 1, las profecías en el Nuevo Testamento se manifiestan como un don de Dios, distinta al Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios descendía esporádicamente sobre los profetas y hablaban en nombre de Dios. Es un don del Espíritu Santo, el cual es impartido como Dios quiere, y la Biblia demanda que se use conforme a la medida de la fe, es decir, en el contexto de la palabra de Dios y con eficacia. El don de profecía en el Nuevo Testamento no es tanto predecir acontecimientos futuros, sino proclamar la palabra de Dios de manera pública o por testimonio privado con la unción del Espíritu Santo.
El profeta sigue siendo vocero de Dios, como tal debe vivir una vida ejemplar. El don de profecía no es para provecho personal, ni para exaltación del ego, ni es para creernos superiores a los demás, sino que la Biblia nos llama a pensar en nosotros mismos con cordura. El don de profecía no es para intimidar a las personas, ser prejuicioso con los demás, ni para andar anunciando juicios de parte de Dios. Soy profeta y por lo tanto, para que me crean que soy profeta, debo estar anunciando que Dios castigará, Dios destruirá, vendrán terremotos, vendrán inundaciones y que el mundo se va a acabar. Esas profecías están escritas. No te llamó Dios para eso, para hacer ese anuncio, sino te llamó para administrar en la iglesia. Alabado el nombre del Señor, y para traer las almas al conocimiento de la palabra de Dios y a los pies de Cristo Jesús. El propósito de este don de profecía no es básicamente anunciar juicios, sino edificar, exhortar y consolar. Y cuando lo usamos con este propósito, honramos a Dios y le damos gloria a Él. Nunca el profeta debe atribuir la gloria para sí mismo, pues Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Isaías 48. Espero que el estudio de esta ocasión sea de provecho para tu vida personal, amén, y sea de gran utilidad para la iglesia de Cristo Jesús, y que seamos todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Recordemos que este estudio está pautado para el domingo próximo, amén, y nosotros lo vamos a impartir en nuestra congregación. Esto es este próximo martes, alabado el nombre del Señor, que por el hecho de las implicaciones del coronavirus que todos estamos sufriendo. Repetimos, el estudio número 23 para el domingo 7 de junio del 2020, la unción profética de la iglesia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un gran saludo y abrazo de nuestra parte en el amor de Cristo Jesús. Bendiciones a todos.